finanzas. Aquí te platico lo que está sucediendo de una forma fácil y entendible. Con Luis Gerardo Estrada. Bueno, ya te tenemos de regreso, Luis Gerardo Estrada. Me da mucho gusto saludarte con nuevo año y bueno, pues con nuevos bríos, ¿no? De iniciar que esperemos no sea igual al anterior. Pero ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Te tenemos por ahí, Luis Gerardo Estrada. Bueno, parece que perdimos la comunicación con él. Ahorita vamos a tratar de volver a enlazarlo. Vamos a platicar justamente sobre este tema, pues el balance, ¿no? Cómo cerró el empleo, el peso, la inflación en nuestro estado el año pasado, el 2020, que fue un año, híjole, complicadísimo, y que el presidente López Obrador pues se ha aventurado, me parece, a decir que en el primer trimestre, o por lo menos en los primeros meses, se va a tener una recuperación. Ahorita le vamos a preguntar a Luis Gerardo Estrada si desde su punto de vista considera que va a ser así de pronta, o sea que en los próximos, pues no digamos 3, vamos a darle un trimestre más, o sea en los próximos 6 meses, de aquí a mayo, pues se vaya a estar recuperando. Pero bueno, vamos a enlazar de nuevo contigo, Luis. Parece, se cortó por ahí la comunicación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas noches. Efectivamente, se cortó la comunicación, pero ya estamos aquí al pendiente. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias, igualmente, iniciando el año. Oye, Luis, pues, ¿cuál es el balance que haces del empleo, del peso y de la inflación del año que cerró? Sabemos que de entrada, pues, estuvo muy malo, por razones obvias, ¿no?, de la pandemia del COVID, pero siendo ya objetivos y de acuerdo, pues, a tu experiencia, ¿cómo viste que cerraron estos 3 aspectos importantísimos? Es correcto, Pati, ya estamos iniciando el 2021 y antes de seguir con nuestro día con día tenemos que saber cómo nos fue en el año anterior, ¿no? Como todos saben, el 2020 fue un año especial, el año de la pandemia, y encontramos crisis de todo tipo, principalmente la crisis económica que implicó el cierre de negocios, la pérdida de empleos, la baja en algunos ingresos. Pero al fin y al cabo, pues ya es historia, ¿no? Hay que conocer en dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Hay varias vertientes de las cuales podemos analizar el año. En esta ocasión vamos a platicar de las principales de temas económicos, que son la inflación, el empleo, el Producto Interno Bruto y el peso, ¿no? Respecto a la inflación, que todos sabemos que es el incremento de los precios en el año, gran parte del año estuvo dentro del objetivo de Banco de México, que es el 3%, más menos un 1%, entonces entre el 2 y el 4%. Para que nos demos una idea, en abril del 2020 fue el índice inflacionario más bajo desde el 2015. Y si hablamos del tercer y cuarto trimestre del 2020, podemos darnos cuenta que estuvo la inflación por encima del 4%. Esto obligó a Banco de México a pausar su ciclo de recortes de tasa de interés, como lo habíamos venido platicando en ocasiones anteriores, Pati. Y también mencionar que el último dato disponible que tenemos, o sea, del 2020, que es de noviembre, cerró en 3.3%, ¿no? El empleo, que es una pesadilla, sí, esa es la palabra que hay que mencionar, en enero y febrero fueron las peores cifras de generación de empleo formal entre 2015 y 2013 respectivamente. En marzo se perdieron alrededor de 198.333 empleos, pero en abril el triple, Pati, eso quiere decir que se perdieron más de 555,000 puestos de trabajo. Gracias a Dios, en agosto hubo un cambio de tendencia y se crearon 92.390 empleos formales, y entre octubre y noviembre se recuperaron casi 350,000 empleos formales. Esto no quiere decir que ya salimos de la crisis, que ya no hay problemas de empleos, que ya no hay problemas de ninguna índole, sino que estamos apenas recuperándonos, ¿no? Antes de poco a poco me gustaría escucharte. Sí, es lo que te iba a preguntar, para este año, ¿cómo ves que viene el panorama? Porque comentaba yo ahorita que estábamos restableciendo tu llamada, que el presidente ha comentado que en el segundo trimestre, pues ya nos estaríamos recuperando, pero pues me parece que es muy pronto, ¿no? Porque sabemos, pues esto no termina la pandemia, ya está la vacuna, pero es algo lento, no todos los puestos de trabajo que se perdieron el año pasado se han recuperado. ¿Consideras que sí habría una recuperación pronta o habría que esperar más? Todavía estaríamos agonizando en esos temas. Mira, Pati, habría que saber qué tipo de recuperación es la que él mencionaba, pero para que nos demos una idea, en los últimos años hemos venido creciendo
a razón del 3% anual en promedio. Este año únicamente decrecimos un 10%. Entonces, a números rancheros lo que podemos decir es que el 10% que perdimos en este año es lo que hicimos en 3 años anteriores. Una pregunta al aire. ¿Ustedes creen que en 6 meses vamos a recuperar todo lo que hicimos en 3 años que se perdió en este año? Yo lo veo demasiado optimista y lo veo casi imposible, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. los indicadores nos dicen esas cosas. Para que nos demos una idea en cuanto al Producto Interno Bruto, que es el termómetro de la economía, podremos darnos cuenta que en el primer trimestre del 2020 se cayó un 1.2% respecto al trimestre previo. En el segundo trimestre fue la caída histórica del 17%. Eso fue cuando cerraron los negocios y actividades no esenciales. Para el tercer trimestre, Pati, hubo un rebote del 12.1%. Y para el cuarto trimestre, falta el dato, pero esperemos que haya un avance. Pero de todas formas el resultado anual será negativo y será entre el -9 y el -10% en el año, Pati. Vaya, ¿y el peso? ¿Qué podemos decir del peso? Mira, el peso, para que nos demos una idea, en este momento el peso está cotizando alrededor de 19.90 pesos por dólar y en el 2019 cerró en 18.85. En marzo del 2020, que fue el punto de inflexión, llegó hasta 25.13 unidades, fue el punto crítico y ahí giró la tendencia para llegar a colocarse al 31 de diciembre poco debajo de las 20 unidades, que es como lo tenemos ahorita. Si hablamos porcentualmente, la depreciación anual es del 5.2% ante el dólar, ¿no? Y no solamente tuvimos ese resultado en el peso, sino en el tema de las bolsas, en la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, que es el índice más representativo de la Bolsa Mexicana de Valores, inició el año en los 44,000 puntos y los cerró en los 44,066. Esto después de la caída tan fuerte y drástica que se tuvo a finales de marzo, que estuvo por debajo de las 33,000 unidades. Entonces estamos hablando que el crecimiento anual en 2019 hacia el 2020 fue únicamente del 1.21%. Esto quiere decir que si alguien invirtió en el IPC, en ese año ganó únicamente el 1.21%, ¿no? Incluso mayor a lo que pagan los CETES, que son instrumentos de menor riesgo que lo que podemos encontrar en una bolsa de valores, ¿no? Vaya, pues entonces para este año consideras que pues también va a estar complicado, ya decías, es una recuperación importante la que se tiene que tener, pero ya hemos hablado, ¿no?, que llevaría bastante tiempo y pues no sería en este año ya que iniciamos. Es correcto, tendremos una recuperación que es lo natural después de un periodo de crisis, una época con tanta incertidumbre, con tantos problemas. Lo natural sería que viniera una recuperación, pero no una recuperación del 100% o más allá, sino vamos a recuperar una parte de lo que perdimos. Esperemos que no sean más de 3 años los que tardemos en recuperarnos para estar por lo menos en donde estábamos. Claro. Entonces, ese es como el escenario. No podemos tener un número exacto porque, como ustedes saben, la economía no es una ciencia exacta, pero sí nos podemos dar un norte de qué pueda estar sucediendo con la economía nacional, ¿no? Y nada más como para cerrar el punto fino en el tema de las bolsas de valores, en Estados Unidos, bueno, en todas las bolsas en el mundo, las principales ganadoras fueron los sectores de la tecnología y de la salud, porque si a la gran mayoría o la gran mayoría de personas nos vimos afectados por esta crisis, también hubo empresas que tuvieron ganancias, ¿no? Principalmente las de tecnología y salud. El Nasdaq, que es un índice muy representativo en temas de tecnología, subió un 43% en el año, Pati, y el Dow Jones, que es el índice industrial, subió un 7.2%, y esto lo podemos equiparar con el IPC en México, que engloba las 35 empresas más importantes del país, que como lo mencionamos anteriormente, solamente creció un 1.2%. Pues sí, como dices, de toda crisis también hay quienes sacan sus ventajas, y en este caso pues fue la tecnología, por supuesto, que todos recurrimos a ella, y de la salud. Pues ahí están los datos para iniciar el año. Gracias, Luis. El próximo martes ya estaremos platicando de más temas. Muchos datos, pero que no se agobien. Es correcto, Pati. El próximo martes nos escuchamos y que tengan una excelente noche todos. Igualmente, gracias, Luis Gerardo Estrada, colaborador aquí de este espacio cada martes, hablándonos de finanzas y bueno, hoy haciendo este balance
de inicio de año.